La cultura y la Biblia es el tema que estamos compartiendo con nuestro invitado Mario Rosario, el director del grupo Plena Vida. Nos está trayendo unos ejemplos extraordinarios de la palabra, de la historia inclusive, ¿verdad? Y le pregunto a Mario si la Biblia da ejemplos de cómo se enfrentan crisis y cómo el pueblo de Dios enfrentó crisis y el consejo de Dios o la dirección de Dios para enfrentar esas crisis tenía que ver con música, tenía que ver con adoración, tenía que ver con el uso de instrumentos musicales que hoy día hasta los mejores tal vez se nos rían en la cara si pretendiésemos de alguna manera utilizar uno de esos elementos para enfrentar alguna de las crisis que nosotros estamos enfrentando, Mario. Nosotros en Puerto Rico, como costumbre, cada vez que hay una protesta, usualmente utilizamos panderos de plena y cantamos la protesta, cantamos frases. La pregunta es ¿por qué? Nosotros notamos que los músicos, los cantores, amarran las ideas y las expresan de una manera que se te queda. Hay un gancho que se te queda. La frase se repite y la gente responde al ritmo del pandero. Más que la música, yo creo que es un asunto del corazón. Los músicos tienden a ser gente apasionada. Es interesante que busca un músico y muchos de los músicos en Puerto Rico lo hacen por pasión, no necesariamente porque la industria les deja mucho dinero. Los verdaderos músicos, los músicos que estudian, que se preparan. Yo tengo muchos amigos en ese grupo y sé que muchas veces tocan más por la pasión, porque disfrutan, que por lo que el sistema les pueda pagar. Y cuando yo pienso en músico y pienso en pasión, mi mente se va al salmista David. La Biblia menciona que David era pastor de ovejas y él tocaba el arpa. Pero David tenía un corazón, Dios mismo hablando de él, dice un corazón conforme a mi corazón. Entonces, ¿qué había en el corazón de este músico para enfrentar las crisis y enfrentar los problemas? Vamos a ubicarnos en el escenario. El pueblo de Israel está enfrentando un paladín que está vociferando. Ahí está todo el ejército, los hombres de guerra de Israel están ahí. El jefe, Saúl, que era de los más altos, dice la Biblia, de los hombros. O sea, Saúl no era petit, era un manganzón de hombre. Y Goliat sale a enfrentar al pueblo, a vociferar. David, que apenas era un jovencito, se asoma y se molesta con el escenario. ¿Cómo es eso que este tipo está insultando al pueblo de Dios? Entonces los hermanos de David, interesantemente, le dicen, coge para casa, tú eres un lucido. Exacto. ¿Qué haces tú sacando pecho? Tú eres un trapo de nene. Pero tú eres el menor de nosotros. Pero qué interesante que no miran el potencial, la pasión de David. Dicen, tú viniste a robarte el show. Y David, mirando la situación, pregunta, ¿qué le van a dar al que le gane a este tipo? Estaba seguro de lo que... Sí. Él estaba seguro ya de los resultados. Fíjate, David era un joven. Yo ayer escuchaba las noticias, un sociólogo, no me acuerdo el nombre de él, pero él hizo un comentario que los jóvenes son más atrevidos. Tú vas a notar que en las marchas en Puerto Rico, la gran cantidad de personas que van son jóvenes, porque los jóvenes son más atrevidos. Y si es músico, peor. Si es cantante, peor. Y no es distinto en la Biblia. Entonces David mira el escenario y mira el reto y dice, el mismo Dios que me libró del oso, que me libró del león, me va a librar de este incircunciso. Exacto. Hermano, nosotros estamos en el mismo escenario. Puerto Rico tiene un gigante que se llama política, que está vociferando todo el tiempo, contra la iglesia, todo el tiempo, contra la gente de principio y contra la gente de valores. Todo el tiempo. Lo que yo me pregunto es, ¿tenemos jóvenes en nuestra tierra que estén dispuestos a enfrentarlo? Porque David, confiando en el Dios de sus padres, en el Dios que estuvo con él en su infancia, en el Dios que estuvo con él en su adolescencia, aceptó el reto. En esa línea que tú estás, es tan poderoso. Dios no le dijo a David, levántate y métele mano a Goliat. No.
en su propia iniciativa, por el fuego que sentía por Dios y por la relación que tenía con él, no era necesario preguntarle a Dios, envíame, que yo le meto mano a ese tipo. O sea, él se puso en la brecha y la Biblia no registra que Dios lo mandó a hacerlo. Ajá. Él simplemente dijo, yo le meto mano a ese incircunciso que nos está insultando a nosotros como pueblo de Dios. Es Ajá. la pasión que tiene este cantor Ajá. por las cosas de Dios. No me vengas a tratar de meter, en Puerto Rico decimos, no vengas a meterme las cabras Las al corral. cabras. Exacto. No, a mí no. Exacto. Nosotros nos paramos por la verdad. Y David asumió postura. Es interesante que Saúl, el líder, lo llama y le dice, ven acá, papá, ya que tú te vas a tirar esta maroma, ponte mi armadura. Ujú. Y armadura de Saúl a mí me habla de mis maneras, Exacto. de mi experiencia, de mis equipos, de mis recursos. Exacto. Y fíjate, David mantuvo sujeción porque él no se puso potrón. Ajá. Porque es importante, lo que va a hacer que un joven pueda conquistar es que aprenda a recibir y vivir su llamado sin irse por encima de la autoridad que Dios puso sobre él. Ujú. Y eso es poderoso. A los jóvenes que me están escuchando, eso es poderoso. Y para los viejitos también. Y para los viejitos. Como también. yo. Y Saúl entendió, cuando David se puso la armadura, Saúl entendió, él no sabe usar mi armadura. Probablemente le quedaba grande. Pero su confianza no estaba puesta en la armadura de Saúl, en la experiencia de Saúl, en el estilo de Saúl, en las maneras de Saúl hacer batalla. Su confianza estaba puesta en Jehová, que sabía que con una piedrecita, Ujú. con una palabra poderosa, él podía conquistar. Y la historia está escrita. Hermano, es una historia, no es una leyenda, Exacto. no es una fábula, es una historia. Y si sucedió ayer con David, puede suceder hoy con jóvenes que se pongan en las manos del Señor por la pasión de su corazón y se sujeten a la autoridad y conquisten ese monstruo que en Puerto Rico se llama política. Yo creo que tenemos en nuestras iglesias jóvenes con la pasión Así es. suficiente de cambiar el escenario. Aquí tenemos uno, mira. Aquí tenemos uno. Ven. Está en proceso. Y Él ahora canta. dice que no, pero Amén. mañana puede cambiar. Y canta y toca lindo. Así que tiene todos los atributos que tú estás hablando. Y créeme, estoy convencido. Ajá. Y de hecho yo estoy animando a todos los jóvenes que me encuentro Muy bien. que tienen pasión por Dios, porque tiene que haber un celo. Es que lo que provocó a David fue ese celo. Exacto. ¿Cómo este tipo se atreve a hablar así de mi Dios? Él no tiene idea del Dios que yo tengo. Ujú. Y en Cuando tú estás convencido del Dios que tú tienes, Ujú. tú miras el problema chiquitito, porque tu Dios es grande. Así es. Y fíjate que él cambió la técnica de Goliat, utilizaba la intimidación, porque eso es lo que usa el enemigo y las circunstancias. Te voy a intimidar, te voy a meter miedo. Ayer yo leí un cartelón que me llamó mucho la atención que decía, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Y por eso la gente sale a la calle, me quitaste el miedo, papá. Así que yo creo que David lo que le estaba diciendo a Goliat, sigue hablando. O sea, no me vas a intimidar con tus palabras, yo tengo otra manera de actuar. Aunque se vea más grande. Aunque se vea más grande, así mismo es. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu Mi confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios de Israel. Hay otro escenario que me llama la atención y es la historia que habla de Nehemías. Ujú. Nehemías se encuentra en un escenario donde las murallas habían sido derribadas. Ujú. El muro estaba en el piso. Y dice la Biblia que Nehemías se tiró al piso y lloró y ayunó. Y dice, y volvió y lloró y tuvo luto. Pero en ese proceso se levantó con un plan. Yo voy a reedificar el muro. Y cuando yo miro el muro a mí me habla de principios que se establecieron. Ayer yo miraba las noticias y decía, no hay muro. Porque cuando yo me criaba, tú no te atrevías a hablar malo. Ni aún los impíos, ni aún la gente que no iba a la iglesia, se atrevía de frente a la televisión a hablar malo. Era un muro que nos habían enseñado nuestros padres. Nos enseñaron, uno no habla malo. Uno habla de frente. Y yo miraba ese escenario y decía, nuestros muros están En derribados. el piso.
nuestros valores están en el piso. Vi una foto que mi esposa me enseñó de jóvenes, aún féminas, sin camisa, exhibiéndose. Sin camisa y sin brasieles. Hay una foto que está corriendo. Sí, había un desnudo completo en las protestas anteriores de una chica joven. Entonces tú dices, ¿dónde están los muros? ¿Dónde están nuestros valores? Ante ese escenario, Nehemías decidió reconstruir. Y Nehemías oró a Dios y le dijo, Dios, que yo haya el favor del rey. Fíjate que no le pidió a Dios otra cosa que no fuera, permíteme caer en gracia frente a la autoridad. De hecho, yo le he orado eso al Señor. Señor, permíteme caer en gracia frente a la autoridad que tú has puesto, porque las autoridades las pone Dios. Y Nehemías pidió llegar a los reyes, conseguir favor, y cuando se prestó al rey, le pidió 3 cosas. Le dijo, número 1, envíame. Número 2, dame carta. Y número 3, envíame con gente de a caballo. Los muros se pueden reedificar. No tenemos que quedarnos en el piso llorando. Podemos pedirle a Dios sabiduría para que Dios nos dé un plan. Y él oró a Dios, Dios le dio favor y empezó a construir. Y la Biblia relata cómo mientras ellos construían, tenían la espada en la mano. O sea, no dejes de hacer lo que tú estás haciendo, tienes que seguir velando. Pero el muro se reconstruye una piedra a la vez. Por eso estás envuelto, primero hiciste lo indecible en el Movimiento Ciudadano Pro Familia, ahora vienes con una actitud de corazón arrojada, entregada para ayudar al proyecto Dignidad. Esta línea que tú nos estás compartiendo, que tienes este ejemplo extraordinario, quiero que me lo menciones. Este levantar los muros, ¿son cristianos insertándose en el proceso? Porque ahorita le preguntaba a mis compañeros, logramos que Ricky renunciara, o sea, el pueblo completo. Y felicito a la iglesia que han asumido postura y han hecho todos los anuncios públicos. Eso es así. Que se han hecho, ¿verdad? La FRAPE, claro. Puerto Rico por la Familia. La pastora Wanda Rolón. La pastora Wanda Rolón, donde yo me congrego, el Ministerio Cristiano de las Catacumbas, presidido por mi pastor Nando Steider. Iglesia Evangélica de Puerto Rico, Discípulos de Cristo. Bautista, sí. Por primera vez, para mí eso es un progreso histórico. Antes la iglesia, algo que sonara a nada político, decía media palabra. O sea, que hemos ido progresando, hemos ido aprendiendo y nos estamos atreviendo a hacer cosas que no nos atrevíamos. Pero falta esto, que el pueblo cristiano lo ve como que tan pequeño todavía. O sea, ¿en serio que ustedes aspiran a crear algo o que los cristianos creen algo para insertarse en el proceso? Porque si seguimos eligiendo lo que hemos elegido, pues vamos a seguir gimiendo. O sea, nos han traído hasta aquí. Esto que tú nos estás compartiendo, ¿por qué todavía lo vemos tan pequeño, tan utópico, tan absurdo, tan tonto? A mí me ha dicho gente, dile a César Vázquez que se quite, dile a César Vázquez que no lo haga. Gente hecha y derecha, o sea, cristianos de la mata. me lo han dicho como, ¿verdad? Nosotros siempre apoyamos este tipo de iniciativas. ¿Por qué hemos llegado a ese punto, a tu entender, cuando tenemos tanta palabra que tú la estás compartiendo con nosotros hoy? Mira, yo tengo la misma edad que Juan, aunque me veo mucho más joven que él. Desde que yo tengo... No tengo comentarios para la prensa. Dile que son las pecas. Las pecas. Oye, es verdad, las pecas. Mira, desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo que en la iglesia se decían que habían cosas que eran del diablo. La música, habían ritmos que eran del diablo. Claro, pero un tema muy neurálgico era que la política era del diablo. Entonces, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La vieja escuela nos enseñó que los cristianos no se meten ahí, pero a medida tú vas estudiando la palabra, descubres que es todo lo opuesto. Claro. Moisés fue un hombre de gobierno. Sí, señor. O sea, Moisés no fue sacerdote en el templo. Moisés fue el hombre que Dios usó para libertar una nación entera de la esclavitud. Nehemías está restaurando unos muros reales, no eran muros espirituales. Eran de verdad. A veces se nos olvida la realidad. Daniel era un hombre de gobierno. José era el segundo en mando. Y no está hablando de sacerdotes. La Biblia habla de reyes y sacerdotes. Son dos esferas distintas. Claro. La función del sacerdote es reconciliar al hombre con Dios.
pero la función del rey es reinar. Gobernar. Es Política. gobernar. Y es un tema muy delicado porque entendemos lo que la Constitución establece, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes nos podemos insertar y producir cambios. De hecho, a medida que los verdaderos cristianos se inserten en la política, tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Sin duda. Hablando del anuncio, de la noticia que te había comentado, tuve que hacer una asignación, ayudarle a mi hijo en una de sus asignaciones, y esto fue hace algunos años atrás, y me gustó tanto que lo guardé. Voy a leer algo rapidito. Dice, de 1900 a 1920, la iglesia estadounidense recibió 3.518 católicos emigrados, principalmente de Europa Oriental y Meridional. Pero en 1924 el Congreso restringió la inmigración. Por primera vez en un siglo, la iglesia de este país consiguió tener un número relativamente estable de fieles nativos, pudiendo ocuparse de otros asuntos que no fuesen la inmigración. Ya el 12 de febrero del 1919, los obispos habían publicado su programa de reconstrucción social. Estamos hablando de obispos. Crearon un programa de reconstrucción social redactado por el Monseñor Juan A. Ryan. Él murió en 1945. Profesor de teología moral en la Universidad Católica. El programa sugería aplicaciones de la doctrina social católica en Estados Unidos, acomodando su economía a la paz. Sus principales sugerencias, tales como salario garantizado, seguridad social, seguro social, seguro de desempleo e impuestos sobre la renta, se vieron más tarde convertidas en leyes. Hombres con temor de Dios, con la palabra de Dios, crearon mecanismos para bendecir a la sociedad. A él no le dieron el espacio porque como era un sacerdote católico, no te queremos aquí. Lo excluyeron. Sin embargo, todas sus ideas, los próximos presidentes empezaron a establecerla y convirtieron leyes. Impresionante. No le das el crédito, pero el que sabe cuál es la fuente. Igual que Puerto Rico y María. Ayer en el análisis de las concentraciones hablaban de la de Vieques y de otras concentraciones. La de nosotros nunca existió para los medios. Para nada. Y la única que compara con la de nosotros fue la de ayer, pero la comparación es con la nuestra. Tal vez con la de Vieques también, pero con la nuestra sin duda. Pero no existió para la mente de la prensa, eso se borró. Yo he visto cómo el efecto que han tenido ciertos hombres y mujeres de Dios que abiertamente han declarado que son cristianos dentro de la política. Es interesante que en la canción famosa de Calle 13 de ayer, Bad Bunny menciona a la Tata. Sí, menciona a Tata. Un cristiano hace diferencia. Yo, Mario Rosario, mi opinión muy personal es que nosotros tenemos que separarnos e ir de frente como lo que nosotros verdaderamente somos. Porque he visto cómo a través de los años los cristianos insertados en los partidos tradicionales al final de la historia quedan lacerados. Yo le doy gracias a Dios porque son una voz. Yo me imagino yo no quiero imaginarme qué sería de Puerto Rico sin esa gente que ha hecho estas luchas. Exacto. Definitivamente estuviéramos horriblemente peor. Pero si queremos cambiar de defensiva a ofensiva, tenemos que crear un mecanismo de gente que nos represente de verdad. Verdaderamente. Claro. Mario, qué bueno que traes este tema porque es que mira, es algo que vengo trabajando hace algunos días. Por alguna razón dentro de la iglesia, ¿verdad? Los cristianos perciben que el acto de la protesta, aún siendo pacífica, es como estar en contra de lo que se supone que esté bien, cuando aquí hay un pueblo que está sufriendo, ¿sabes? Y creo que a Dios no le agrada que su pueblo sufra, creo yo, ¿verdad? Ese es el Dios que yo creo, que yo amo, ¿verdad? Porque es que no puede ser, ¿sabes? Tan sencillo como eso. Y entonces veo una cantidad de gente que creo que la religiosidad más bien es la institución, no sé, el wording quizás de la iglesia. Algo pasó que nos estamos desligando de lo que es una situación de país. Yo no creo que... Yo vi un post ayer del pastor Jules Martínez. Él decía que no era el momento de empezar a orar. El momento es siempre, todo el tiempo tenemos que estar orando, no es empezar ahora. O sea, el que esté empezando a orar ahora tiene un problema serio, porque la oración siempre tiene que estar constante en la vida del cristiano. No es ahora que vamos a comenzar porque vemos los problemas.
orar por el gobierno desde el primer día, no ahora. O sea, no es que vamos a empezar, es siempre. Pero yo no le veo la discrepancia entre orar por ellos y poder protestar por lo que es injusto que está pasando el pueblo. Y creo que la iglesia todavía, el cristiano de a pie, tiene que entender que hacer un acto de protesta de una forma civilizada no es ningún problema. No es ningún problema. Si lo hacemos para nosotros mismos cuando creemos que hay causas justas que debemos defender porque afectan los intereses de la iglesia o del pueblo cristiano, ¿por qué no lo podemos hacer por algo que afecta al país? Totalmente de acuerdo. Mira, la iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Claro. La iglesia está llamada a ser sal. La iglesia está llamada a cambiar los escenarios. Yo me pregunto qué hubiese sido de Puerto Rico si la iglesia no se hubiese mostrado después del huracán María. Ahora, el sistema y el gobierno se atribuye muchas de las cosas que pasaron, pero el que sabe, el del campo, el de adentro, sabe que quienes llegaron fue la iglesia. De hecho, yo tengo un caso frente a mi casa, un caballero que el huracán le llevó el techo. Y yo le escuchaba, le decía, Mario, ya fui a todas las agencias. Eso es su mejor esfuerzo, FEMA, y no le dieron lo que él esperaba, nada. De pronto, llega una pastora con un programa de Estados Unidos y la iglesia le puso el techo. Y él lo dice así, la iglesia me puso el techo, sin usar recursos del gobierno. Yo estoy convencido que el gobierno necesita a los cristianos más que de los cristianos necesitan al gobierno. Señor. Nosotros podemos hacer la diferencia. Si nosotros nos acomodamos y empezamos a muro. Para mí es frustrante que 48,000 firmas sean un obstáculo para que gente que me represente a mí, que represente los valores y los principios judeocristianos, se posicione en la Cámara o en el Senado. Para mí es frustrante, una iglesia tan poderosa. O sea, en Puerto Rico, y aquí me puedo meter en problemas, pero lo voy a decir. Dale. El Concilio MI tiene sobre 500 iglesias. Mission Board 217 aproximadamente. Asambleas de Dios 195. Alianza, otro montón. Independientes, miles. Imagínate. ¿Y por qué estamos así? Porque no nos ponemos de acuerdo. Y tenemos intereses dentro de los concilios y dentro de las iglesias. Hay gente que su corazón está más a un partido que al principio y a los valores que la Biblia establece. Si nosotros simplemente, muro a muro, exacto, esto es piedra a piedra, esto es un endoso a la vez. Yo quisiera poder decir que en diciembre 30 podemos levantar 48,000 piedras que se conviertan en un muro y poder posicionar gente que nos represente. Yo estoy contento con lo que está haciendo el doctor César Vázquez, muy contento. Y lo conozco personalmente, él ha estado en mi casa y cuando hablo con él, yo sé que su posición económicamente hablando, él está mucho mejor como cardiólogo, él no necesita esto. Claro. Y su testimonio lo precede, un hombre que ha servido a su iglesia, ha servido a la comunidad, está comprometido con las causas sin recibir nada a cambio. Pero nosotros no nos damos cuenta que es el momento de posicionar gente así. Hay mucha gente llena de valores y de principios dentro de las filas de las iglesias que pueden producir el cambio. Y si la excusa era no me quiero involucrar en partidos que sabemos que son corruptos, la historia lo establece. No estoy hablando mal de ellos porque ahora estamos en dignidad. No, es que la historia lo dice. Claro. Ahora hay una oportunidad para que hombres y mujeres de Dios con pasión en el corazón, jóvenes con pasión en el corazón, miren este gigante de frente y le digan no. Nosotros creemos en un Dios poderoso y queremos que en nuestra tierra se levante. La promesa de Dios para Abraham es que íbamos a vivir sin temor. Anoche yo estaba mirando las noticias y tú ves la cara de la gente. Se sentía como si estuviéramos en el huracán otra vez. Todo el mundo pendiente al televisor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solidario. Incertidumbre, claro. Pero si los hombres de Dios se posicionan, si nos enfocamos en establecer los principios y los valores que nos definen como nación, porque Puerto Rico es famoso por gente linda, gente buena, gente cariñosa, gente amorosa. Si permitimos que el amor vuelva a reinar y sacamos todo esto de corrupción, vamos a ver un mejor Puerto Rico. Y en esa dirección hicimos una canción con el pastor René González
que es parte del proyecto nuevo Entre la Fe y la Cultura. Sabes que Nueva Vida está a la disposición de Proyecto Dignidad. Si en algún momento hay una estrategia para convocar al público a que masivamente firme endosos, ¿verdad? Porque el endoso electrónico todavía no lo han abierto, a pesar de la orden del tribunal. Yo estoy seguro que la audiencia va a responder, Mario. No tengo la mínima duda de que miles de oyentes nuestros van a responder. Quiero levantar una voz de alerta. Yo lo que estoy viendo en mi tierra es más distracción. La realidad es que hay mecanismos para tú levantar las murallas. Nosotros como iglesia tenemos que seguir los mecanismos. A veces esperamos que salga la palabra de Dios y ¡puf! El muro ya está construido. No, te toca a ti una piedra a la vez, ir poniendo las piedras. En nuestra tierra hay mecanismos para producir los cambios. No es simplemente protestando, que es necesario y hay que hacerlo de tiempo en tiempo. Pero el sistema nos permite crear un vehículo político. Es la única manera de tú insertar gente que nos represente. 48,000 endosos hacen la diferencia. Un endoso no es una afiliación, que quede claro. Un endoso es una firma de simpatía diciéndole a la Comisión Estatal de Elecciones, me interesa escuchar cuáles son sus propuestas. Exacto. Y probablemente si la iglesia se mueve y acciona, vamos a ver grandes cambios. ¿Esta canción habla de qué? Ámala o piérdela. Ámala o piérdela. Ajá. Si nosotros verdaderamente amamos a Puerto Rico, tenemos que accionar. Ya oramos, ya lloramos, ya hemos tenido luto, ya estamos frustrados. El llamado ahora es accionar. Claro que sí. Ámala o piérdela. La voz de René González, Plena Vida. Hermoso.